Buenas tardes, mi nombre es Javier Preciosi y bueno, la charla de hoy va a ser sobre biometría. Cuando estuve un poco pensando la estructura que le iba a dar a la charla, se me ocurrió varias formas. Una es una forma clásica en la cual yo introducía los conceptos básicos de biometría y explicaba un poco cómo funcionaban los distintos sistemas y cómo de alguna forma iba explicando paso a paso los distintos conceptos que están relacionados con biometría, pero preferí hacer una charla un poquito distinta en la cual en la cual está estructurada básicamente en intentar responder tres grandes verdades o medias verdades, o sea, intentar abordar el problema de la biometría a partir de conceptos que en general están en la vuelta y que no tienen por qué ser del todo correctos. Entonces, el primer punto que vamos a abordar es uno de los más importantes y es uno de los que, digamos, a mí me gustaría que les quedara más claro luego de esta charla, y es sobre cómo se define la precisión de un sistema biométrico. Es muy común escuchar o leer en la prensa, escuchar en distintos lugares, decir que, bueno, que mi sistema biométrico o un sistema biométrico es muy bueno porque tiene una tasa de error de 1 en 1.000.000. Nosotros vamos a ver en esta charla que eso tal cual así no quiere decir absolutamente nada, nada de nada. Entonces, este es el primer elemento que quiero analizar y que vamos a estar profundizando. El segundo elemento es sobre que también es bastante usual escuchar o leer, y es sobre la mejor biometría o el mejor sistema biométrico que pueda haber, y normalmente se menciona al iris, a los sistemas basados en iris, como los mejores sistemas biométricos, los más robustos, los que tienen menos fallas, etc. Ese es otro de los puntos que vamos a estar conversando. Y finalmente el último es sobre la capacidad de hacer lo que se llama reconocimiento facial in the wild, que es en cualquier situación y contexto. Eso, digamos, la posibilidad de que los sistemas nos puedan identificar a nosotros, no sé, a la salida iba a decir del metro, pero no tenemos, pero a la salida a la entrada del estadio o a la salida de determinadas situaciones no controladas, no es una cosa tan sencilla ni tan fácil de resolver. Y estos son los tres puntos que vamos a abordar. Yo en el transcurso de la charla, para intentar explicar cada uno de estos, voy a ir introduciendo algunos conceptos y bueno, ojalá que se entienda y que lo disfruten. Vamos con el primero. El sistema tiene una tasa de error de 1 en 1.000.000. Yo tengo un sistema que tiene una tasa de error de 1 en 1.000.000. Esto surgió, digamos, este primer tema de interés surgió por la presentación del nuevo iPhone, donde uno de los comentarios durante la presentación de Schiller fue justamente ese. Este sistema tiene una tasa de error de 1 en 1.000.000. Hay una probabilidad de 1 en 1.000.000 de que alguien que no es el dueño del teléfono pueda desbloquearlo. Bueno, ¿sí? Ese es el primer enunciado, digamos, que queremos desmitificar. Y yo no voy a hablar de si es bueno o malo el sistema de reconocimiento facial del iPhone porque no es lo importante. Acá lo importante es la forma de comunicar y si la información que nos llega a nosotros es completa o no es completa. Y en este caso es claramente incompleta. Porque yo les voy a explicar, en realidad, y vamos a ver que en realidad cualquier sistema biométrico, no importa cuál, puede tener esa misma tasa de precisión. Yo puedo definir cualquier sistema biométrico, pueden ustedes hacer uno en su casa, programando como quieran y como puedan, y van a tener un sistema de una tasa de 1 en 1.000.000. Incluso pueden tener una tasa de error de 0. Puede ser que su sistema nunca tenga un falso positivo, o sea, nunca permita que alguien pueda entrar al sistema si no es la persona que tiene que ser. Esto es lo que vamos a trabajar. Y el punto importante, no sé si se llega a ver ahí, a ver si me anda esto.
digamos, este es un comentario de un profesor muy famoso de Aaron Ross, que trabaja estos temas de biometría, y él dice, bueno, en realidad la verdad que digamos, el sistema en sí de reconocimiento facial que mostró iPhone es muy bueno o tiene, digamos, es bastante impresionante, pero hay un punto que no se menciona por ningún lado, y el punto es ese que está subrayado abajo del todo, ahora no me anda que no es claro cuántas veces el sistema no logra reconocer al dueño. ¿Sí? Es decir, yo tengo un sistema que tiene una tasa de error, o sea, mi sistema dice, y puedo decirlo, que ninguna persona que no sea la que es dueña del teléfono va a poder entrar, y solamente 1 en 1.000.000 de intentos va a poder lograr. Pero yo no sé cuántas veces el sistema me va a rechazar a mí, que sí soy el titular el dueño del teléfono. Entonces, en realidad, ¿qué pasa con los rechazos? Es fundamental para entender un sistema biométrico. No se puede caracterizar un sistema biométrico sin entender estas dos variables, que son la tasa de aceptación y la tasa de rechazos. ¿Por qué son importantes? Bueno, para eso vamos a explicar un poquito lo que es el proceso básico de cualquier sistema biométrico. Yo en esta tabla puse 3 distintos, y digamos de los 3 más comunes, que son reconocimiento con huella dactilar, reconocimiento facial e iris. Cualquiera de estos o cualquier otro tiene una etapa que es el proceso de censado del rasgo biométrico. Un rasgo biométrico es algo que nosotros tenemos en forma natural, y de alguna forma, para poder usarlo en un sistema informático, tenemos que censar ese rasgo. Tenemos que transformar ese rasgo físico en una cosa medible en una computadora. Entonces, hay una primera etapa que es el censado. Es transformar, en estos 3 casos, es transformar eso en una imagen. Pero si hablamos de un sistema de reconocimiento de voz, va a ser en un vector de una dimensión. O sea, siempre, eso no importa mucho, pero siempre hay un proceso de transformar el dato concreto, el rasgo concreto en un dato. Una vez que yo hago el censado, normalmente hay un proceso de extracción de las características más importantes del rasgo biométrico. Esto, en algunos rasgos biométricos está muy determinado, como por ejemplo la huella dactilar. Las características son donde las crestas, digamos, de la huella se bifurcan o terminan. Pero en otros rasgos biométricos no es tan sencillo. En particular, el reconocimiento facial no es un sistema biométrico que esté estandarizado cuáles son las mejores características para utilizar. Cada proveedor tiene sus características, y no hay una que domine sobre la otra. El iris es parecido a la huella dactilar, donde en realidad es lo que se construye un vector de 2 dimensiones a partir del ojo, digamos, del iris, justamente. O sea, no voy a explicar ahora el proceso, pero en definitiva es bastante estándar. O sea, casi todos los sistemas de iris están basados en el mismo concepto. Entonces, una vez que yo logro extraer eso, tengo que comparar. Tengo que comparar tanto 2 rasgos que son de la misma persona como rasgos de un posible intento de intentar acceder a un sistema y que no tiene derecho. Esa comparación por la propia característica, por el propio proceso de adquisición del dato biométrico, no es posible que cuando los comparo sean iguales. O sea, bajo ningún concepto 2 rasgos biométricos de la misma persona van a ser exactamente iguales, porque el proceso de adquisición del dato es ruidoso por naturaleza. O sea, uno tiene un sensor físico, eléctrico, tiene óptica, tiene un montón de componentes que hace que la imagen no sea exactamente igual. Entonces, si lo pensamos como una distancia después, cuando medimos los 2 rasgos, vamos a tener un valor de distancia que va a ser normalmente chico para los rasgos de personas de la misma persona, y uno piensa, o debería creer, si el sistema biométrico es bueno, que va a ser una distancia grande cuando la comparación es con el rasgo de 2 personas distintas. Y esto es muy importante y es parte fundamental para entender un sistema biométrico: decidir si acepto, si la persona que me está presentando el rasgo es el titular, es el genuino o es un impostor. Se trata exclusivamente de definir un umbral en la distancia, o en el score, si lo medimos como un score.
yo básicamente tengo que decir, bueno, si la persona tiene tal valor cuando los comparo los rasgos, lo voy a aceptar, y si no tiene tal valor, si está por abajo, lo voy a rechazar. ¿Sí? Supongamos un caso de hacer reconocimiento facial. Yo tengo dos fotografías de la misma persona y cuando los mido me da una distancia de esa 0,01234. Como les decía, dos rasgos biométricos nunca tienen una distancia de 0. Y entonces el problema es cómo defino el umbral para decir si 0,01234 es genuino o impostor. O sea, yo tengo que poder hacerlo porque es parte medular de un sistema biométrico. Es decir, bueno, lo acepto o no lo acepto. Entonces, ¿dónde pongo el umbral? La verdad es que no hay una forma, no hay una forma teórica de definirlo. Es decir, la única forma es probando. ¿Ah? La única forma en la que se definen estos umbrales en los sistemas biométricos es probando. ¿Cómo se prueba? O sea, ¿cómo se construyen estos umbrales? Bueno, uno lo que hace es toma una base, lo que hacen todas las empresas de biometría, toman bases de millones de personas para las cuales tienen más de un rasgo biométrico, perdón, para el rasgo que quieren analizar, para la huella, para la cara, tienen más de una imagen y calculan la distancia de todos contra todos. Yo tengo, pónganle, 1000 personas con una cara, después tengo las mismas 1000 personas con otra cara y calculo las distancias de todo contra todos. Yo además sé cuáles corresponden a genuinos y cuáles a impostores, porque es una base de datos que yo conozco, es conocida. Entonces eso genera básicamente dos distribuciones de probabilidad, o dos frecuencias, si la quieren pensar como una frecuencia. Donde, en este caso, la gráfica está puesta con un score, que vendría a ser, el score es cuanto más alto, más probabilidad de ser genuino, y cuanto más bajo, impostor. Entonces, básicamente, lo que uno hace es construir esa distribución de probabilidades. Luego de que esa distribución de probabilidad está construida, o de que yo tengo una idea, digamos, de cuál es en qué valores de score se mueven los genuinos y en qué valores de score se mueven los impostores, tengo que definir el umbral. Si yo tengo que decir, bueno, yo pongo un umbral, pongo el score en determinado punto, ¿sí? Y todo lo que está para acá, mi sistema lo va a aceptar, todo lo que está para allá lo va a rechazar. Y acá es donde se produce el elemento fundamental, y es, siempre va a haber una parte de los datos, de los impostores que van a caer dentro de los genuinos, y siempre va a haber una parte de los genuinos que va a caer en los impostores, porque es imposible que las dos clases no se intersecten. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se caracteriza un sistema biométrico? Yo lo que hago, lo que hacen los desarrolladores del sistema es tienen su algoritmo, hacen todos sus cálculos de distancia, tienen la distancia de todos contra todos y ponen el umbral en el punto más alto posible o más bajo y después lo empiezan a mover. Y para cada lugar, para cada valor donde ponen el umbral, se fijan cuál es la distribución de falsas aceptaciones y la distribución de falsos rechazos. Y con eso se construye una gráfica como esa que está ahí. Ay, perdón. Como esta que está ahí, ¿no? Se construye una gráfica que es la verdadera forma de definir un sistema biométrico. O sea, un sistema biométrico no tiene sentido decir que tiene una predicción de 1 en 1.000.000 si yo no sé cuántos rechazos tiene. Entonces, yo puedo, digamos, en este ejemplo, yo podría definir un umbral para el cual, en este caso concreto, el sistema fuera infalible. Lo pongo más lejos de la distancia, de la mejor distancia que tengan los impostores, y entonces en ese punto, yo estoy seguro que todos los impostores van a tener un score inferior. El problema es que normalmente eso no es fácil de realizar porque esas dos curvas están mucho más se intersectan mucho más, y además el otro problema que tienen es que todo lo que les acabo de decir es haciéndolo sobre una base de datos. Entonces, en realidad la caracterización del sistema biométrico, la verdad es que depende de la base de datos donde se haya hecho el estudio. Obviamente las empresas intentan que esto sea genérico, y también existen estudios a nivel internacional
con bases de datos genéricas para justamente poder determinar y comparar sistemas biométricos de una forma realmente, digamos, científica o estadísticamente relevante. ¿Sí? Entonces, en conclusión, y este es el primer punto que yo quería analizar hoy, no se puede analizar, no se puede definir o conceptualizar un sistema biométrico diciendo que es mejor porque tiene una tasa de error de 1 en 1.000.000. Eso no quiere decir absolutamente nada, y la forma de caracterizarlo es diciendo eso mismo y siguiendo con la oración y decir con una tasa de falsos rechazos de tanto. O si no, con la gráfica. ¿Sí? Y yo digamos, en esto no dije nada respecto a si es bueno o malo el de iPhone, porque no lo sé. O sea, esa información que les acabo de decir, de la cantidad de rechazos, no está disponible. No está disponible en ningún lado. O sea que es imposible saberlo. Bueno, vamos con el siguiente punto, que es sobre el iris. Bueno, en el caso del iris es bastante usual también escuchar que los sistemas basados en iris son mucho mejores que en huellas dactilares o con reconocimiento facial. No sé si ustedes lo han escuchado eso o no, pero digamos, es bastante común escucharlo. Digamos, si uno trabaja en estos temas, es algo reiterativo, ¿sí? De hecho, hay en sitios de seguridad, por ejemplo, esto los traje del sitio de Panda Security, dicen, bueno, si vos vas a guardar información relevante, te conviene hacerlo con iris, si no, podés usar otra biometría y tal. Eso, de nuevo, quizás esté bien, pero hay que analizarlo con mucho más detalle. Hay un programa, el programa de la India, es un programa de identificación, donde se usa en forma masiva el iris. Mucha gente lo pone como ejemplo. Decimos, pero si lo usan en la India, que tienen 1.170 millones de personas, entonces tiene que ser lo más robusto y lo mejor que pueda haber en términos de identificar a una persona. Y la verdad es que no es del todo cierto. Para empezar, en la India no solamente se usa el iris, también se le toman las 10 huellas dactilares. O sea que en realidad no es un sistema de un único rasgo biométrico, sino que uno tiene 2 rasgos biométricos. Tiene los 2 iris y las 10 huellas dactilares. Hay varias razones por las cuales en la India se optó por esa forma de enrolarlo, pero hay una muy importante que es el volumen, la población. Normalmente, uno de los problemas que puede haber es que para huellas dactilares uno tiene una tasa de failure to enroll, que es dificultad para enrolar porque la persona no tiene manos o porque los dedos están muy estropeados, que oscila digamos, depende mucho de la población, pero digamos, diversos estudios indican que andan en el torno al 0,1%. Eso para la India son 120.000 personas. Entonces, tener 120.000 personas sin una buena forma de identificarlo es un poquito complicado. En el caso de Uruguay son 350, o sea, hay otros mecanismos para poder identificar a esas 350 personas. Entonces, la primera cosa que quería comentarles con respecto al iris es que hay un estudio hecho por el NIST, que es la agencia de estándares de Estados Unidos, el Instituto de Estándares de Estados Unidos, que trabaja mucho en temas de biometría, donde en realidad, a partir de 3 estudios para caras, huellas y iris, sitúa al iris y a las huellas dactilares casi al mismo nivel, ¿sí? Esto en realidad lo que quiere decir es que, de hecho, no hay una gran diferencia, por lo menos en estos estudios, de que el iris sea muy superior a la huella dactilar. Aquí la gráfica, esta violeta es iris y la de por aquí arriba, la verde, es la huella dactilar. O sea, que es mejor, no es extremadamente mejor. Pero una cosa interesante de esta gráfica es que esta otra, que es 2 huellas dactilares, ya da mejor que el iris. Y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a suponer que nosotros en nuestro sistema lo definimos para que dé una tasa de falsas aceptaciones de 0,01 de 10 a la menos 3 de falsas aceptaciones, ¿sí? Hay una cosa muy importante de las huellas, una propiedad de las huellas y de los iris, y es que el dibujo que nosotros tenemos en los dedos y en los ojos, en los iris, es totalmente randómico y aleatorio. Y no hay 2 huellas
mías que se parezcan y no hay correlación entre las huellas. No hay, digamos, no hay nada que se pueda derivar de una para obtener información de la otra. O sea, son eventos completamente independientes. Lo mismo pasa con los iris. Son eventos independientes. El dibujo que tiene el iris en un ojo es totalmente diferente del que tiene en el otro. Y esto es fundamental desde el punto de vista probabilístico, porque dos eventos independientes, la probabilidad de que dos eventos independientes ocurran es si los eventos no son independientes justamente, es la multiplicación de las probabilidades. Entonces, si yo tengo, básicamente, si yo a una persona le tomo dos huellas y tengo para cada huella una probabilidad de 0,01, voy a tener una probabilidad de 10 a la menos 6 si considero los dos dedos. Y si considero los 10, tengo una probabilidad de 10 a la menos 30. O sea, desde el punto de vista de identificación, por ejemplo, de identificación civil, que ustedes lo conocerán, es cuando ustedes van a identificación civil, la primera vez que hicieron el documento de identidad, les tomaron las 10 huellas dactilares. Es muy difícil que eso tenga un error en la identificación de alguien. O sea, es prácticamente, no quiero decir imposible, porque en probabilidad nunca hay nada imposible, pero es estadísticamente muy poco probable. ¿Qué pasa con el iris? El iris son dos. Ese es todo el tema con los iris, en realidad. No tiene otro misterio. Son dos, y entonces yo tengo una probabilidad o dos y se me terminaron. O sea, obvio, depende del sistema que yo estoy implementando, que estoy pensando, tiene sentido o no usar, por ejemplo, las 10 huellas dactilares o dos. Si yo quiero acceder al celular, no tiene mucho sentido que yo le pida al usuario que meta las 10 huellas cada vez que se quiere loguear, porque no sería usable. Pero sin embargo, esto es importante tenerlo presente porque es algo que muchas veces escapa, digamos, al análisis básico que uno hace sobre cuestiones de biometría. ¿Sí? Entonces, acá tenemos al señor, por ejemplo, que es un cíclope y le piden un segundo iris y no tiene mucha chance de poder ofrecerlo. Bueno, el tercer punto y el último es lo que se llama Faces in the Wild en la literatura científica sobre el tema, y es básicamente intentar reconocer a personas en una situación en la que no hay nada controlado. No se controla la pose, no se controla la iluminación, no se controla la expresión, no se controlan cambios de envejecimiento, no hay nada controlado. Por eso se llama in the wild. Es la peor situación posible para un sistema de identificación facial. Que esto se contrarresta con los casos en donde sí funciona bien. Si un sistema de reconocimiento facial, por ejemplo, ustedes si tienen el pasaporte nuevo con chip o la cédula con chip, vieron que pueden usar los e-gates para pasar sin hacer migración. Y básicamente lo que hace es, con la foto del chip, les toman una foto y se fija si foto con foto corresponde y los deja pasar. Esa es una situación controlada. Yo me paro, miro un lugar donde me piden que lo mire, tengo una expresión neutra, entonces facilito al sistema. Eso es el caso en el que funciona bien. Cuando la toma cuando no pasa mucho tiempo entre toma y toma también funciona muy bien. Cuando tengo una base de datos muy chiquita en la cual buscar, normalmente también. Los sistemas biométricos todos empiezan digamos, el tamaño del sistema biométrico, como son sistemas que se basan en cuestiones estadísticas, también empiezan a funcionar peor cuanto más datos tengo. Y una cosa importante es por qué funciona, por ejemplo, por qué funciona bien en Facebook. Y básicamente eso es porque Facebook u otros sistemas del estilo tienen la capacidad de usar muchísima información de la misma persona. Entonces tienen fotos mías o de cada una de las personas que están en Facebook en muchísimas poses, en muchísimo transcurso del tiempo. Entonces básicamente la variabilidad que tienen las caras en forma natural se caracterizan básicamente por la cantidad de imágenes que yo tengo para cada uno. ¿Y cuando no funciona bien? Cuando la pose es muy distinta, en ambientes no controlados, o cuando pasa mucho tiempo entre las tomas. Los principales problemas que tiene el reconocimiento facial son una similitud muy grande, eventualmente, entre lo que se llama interclase, que es entre dos elementos de dos personas distintas. Ahí están Bush padre e hijo, bueno, allá hay dos mellizas, acá tenemos el programa de la televisión
¿Cómo es que se llama el programa? Separados al nacer. Entonces, bueno, y ustedes pueden imaginarse y recordar un montón de situaciones en las cuales hay caras que se parecen. Y eso no tiene vuelta, o sea, hay caras que se parecen y se parecen. Y cualquier sistema de reconocimiento facial va a dar positivo. De hecho, en una parte en la que, cuando se hace el anuncio del iPhone, una de las cosas que dice en el white paper donde se explica las cuestiones de seguridad es, si vos tenés un hermano mellizo, no lo uses. O si vos tenés, o si sos un niño, tampoco, porque no anda muy bien. O sea, el sistema tiene toda la pinta de que está caracterizado para adultos y que, bueno, y esos casos no funcionan. Este es un sitio web que está muy gracioso porque son padre e hijo más o menos a la misma edad, sacándose dos fotos, son prácticamente igual. En fin. El otro tema es la variabilidad entre la clase. O sea, en la misma persona yo tengo infinitas fotos y todas muy distintas. Acá tenemos a Nicholson como si fuera el Che Guevara. Bueno, ahí ven la variabilidad que tiene eso. Estos problemas son parte de la naturaleza del reconocimiento facial. Entonces, a mi entender, tienen un límite en cuanto al poder de identificación. O sea, no es un rasgo biométrico como la huella dactilar o como el iris, y la verdad es que no sé si lo va a hacer alguna vez. O sea, si recuerdan la gráfica, permítanme solamente volver un segundito para atrás. Perdón, pero esas dos gráficas que van así son las de reconocimiento facial. ¿Sí? O sea, realmente no es tan bueno como los otros. Entonces, estas dos gráficas, además, donde está en el circulito rojo, muestra un punto de funcionamiento para una base de datos de imágenes de visas y una base de datos de imágenes de Faces in the Wild. El punto de funcionamiento es el mismo, es 10 a la menos 4, tasa de falsas aceptaciones de 10 a la menos 4, y el punto de falsos rechazos, en un caso es 15 y en otro caso es 320. O sea, claramente el problema de que las caras estén en forma salvaje es un problema para los sistemas de reconocimiento facial. Y les voy a terminar la charla con un caso de estudio que se hizo luego del atentado en la maratón de Boston. Yo no sé si lo recuerdan, hubo dos descendientes de chechenos que pusieron una bomba a la final de la maratón, explotó y bueno, después tuvieron mucho tiempo intentando ubicarlos, básicamente con fotos que sacaron de la estación de metro. Entonces, de acá sacaron estas dos fotos, este es uno y este es el otro de los hermanos. Entonces, el estudio que hizo esta universidad de Estados Unidos fue, vamos a analizar a ver qué tan bien funciona el sistema de reconocimiento facial, qué hubiera aportado a la búsqueda de estas personas si hubiéramos tenido, porque la verdad es que en Estados Unidos estas personas al final se identificaron porque el familiar los identificó, pero no porque la policía los haya logrado identificar. Entonces, una vez identificados, lo que hicieron fue, bueno, vamos a agarrar 3 imágenes de estas personas, la metemos en una base de 1.600.000, de 1 millón, ¿sí? Y tenemos después, tomamos las dos imágenes, estas 5 imágenes, y tiramos la búsqueda y a ver qué da. Y estos dos sistemas son los dos mejores sistemas de reconocimiento facial que existían cuando se hizo este estudio, en el 2013. Uno es el de NEC, que es uno de los que da los mejores valores y Cognitec es otro muy buen sistema. Bueno, y el resultado fue este. ¿Sí? Ahí tienen un poco las personas que aparecieron. Hay un dato muy interesante que es este. En realidad hay uno de NEC que logró encontrar a la persona en el primer lugar del ranking. O sea, la logró ubicar efectivamente. ¿Sí? Es este que yo marqué ahí en rojo. Ahora, otros quedaron en el 12.000, en el 438.000 de 1 millón. ¿Sí? Otros quedaron en 864.000. O sea, no nos encontró ni el pedo. ¿Sí? Bueno, entonces, el resumen. Y lo más importante de esta charla es, los sistemas biométricos necesitan tener 2 valores para caracterizarse mínimo, que son tasa de falsas aceptaciones y tasa de falsos rechazos. Esos valores están caracterizados por una curva y cuando yo voy a montar mi sistema biométrico, defino el punto en el cual quiero que funcione. No es lo mismo un sistema con determinado nivel de seguridad
que con otros. Yo voy a querer que en algunos casos la tasa de falsas aceptaciones sea mayor o menor, porque es un compromiso siempre entre esos dos valores. Y otro elemento importante es que es primordial entender para qué voy a usar y de qué forma voy a usar la biometría para lograr definir mi sistema en forma adecuada. Simplemente les dejo dos historietas ahí para ilustrar otros problemas que puede haber. ¿Sí? La posibilidad de que alguien, digamos, está lleno en la web de estudios de gente que ha logrado trucar el acceso de los Samsung con el iris, del iPhone, con la huella dactilar, o sea, todos esos mecanismos de acceso lo han logrado reproducir o lo han logrado quebrar la seguridad. Y lo otro es eso, ¿no? O sea, una vez que está comprometida mi biometría, no la puedo cambiar como un PIN. Así que eso es todo. Muchas gracias.